Hola, en este video abordaremos el cálculo de áreas y perímetros de tres figuras geométricas. Comenzamos. Tenemos un triángulo, como vemos aparecen aquí en el esquema sus medidas y para calcular el área de un triángulo vamos a utilizar la fórmula de base por altura entre 2. ¿De dónde se origina esta fórmula? Esta fórmula se origina del hecho de que un triángulo puede ser el producto de haber dividido a la mitad un rectángulo utilizando una diagonal. Entonces, si tenemos un rectángulo y partimos ese rectángulo utilizando esta diagonal, se generan dos triángulos. Por lo tanto, podemos decir que el área de un triángulo puede ser calculada a partir del área del rectángulo, pero dividida entre dos. El área del rectángulo es base por altura. El área del triángulo será entonces base por altura entre 2. En este ejercicio en particular tenemos que las medidas de la base y la altura son de 4 y 3 respectivamente. Por lo tanto multiplicamos 4 por 3 y eso es lo que hay que dividir entre 2. 4 por 3 nos da 12 y dividimos entre 2 para obtener 6. El resultado del área de este triángulo es entonces 6 unidades cuadradas. En el caso del perímetro tenemos que para calcular el perímetro de cualquier figura geométrica lo que debemos hacer es medir el contorno de dicha figura. En el caso de las figuras planas o polígonos planos, lo que vamos a hacer es sumar los lados. Con eso podemos calcular el perímetro de cualquier polígono sumando simplemente los lados. Habrán también algunas fórmulas particulares dependiendo del polígono, pero en general sumando los lados podemos obtener el perímetro de cualquier polígono. En este caso tenemos un triángulo, vamos a sumar los lados sumando 5 más 4 más 3. Si nos damos cuenta estamos haciendo un recorrido por el contorno de la figura y con eso obtenemos la suma que es 12. 12 unidades sería para este ejercicio el resultado del perímetro. 12 unidades. Vamos ahora con la siguiente figura, que es un cuadrado. El cuadrado tiene 4 lados iguales. Aquí se denota en el esquema que la base es 6, la altura es 6, por lo tanto esta parte de arriba también es 6 y esta otra lateral también es 6. Para el área pues vamos a multiplicar la base por la altura, que de forma particular para el cuadrado decimos que es lado por lado, ya que la base es igual a la altura, le decimos simplemente lado o nombramos simplemente a esa medición como un lado. Por lo tanto, el área del cuadrado es base por altura o lado por lado, que es lo mismo, y en este ejercicio es de 6 por 6, que nos da 36. 36 unidades cuadradas sería el área de este cuadrado. Vamos ahora con el perímetro. Para el perímetro tenemos que sumar todos los lados. En el caso del cuadrado todos los lados son iguales, sería 6 más 6 más 6 más 6. Que nos da 24. 24 unidades sería el perímetro de este cuadrado. Nótese que para resumir la fórmula del perímetro del cuadrado, pues utilizamos la expresión 4L para hacer referencia a que vamos a multiplicar 4 por el valor del lado. En este caso es 4 veces 6. 4 por L es 4 veces 6, 4 por 6, 24. O podemos simplemente sumar pues todos los lados del cuadrado, sumarlo 4 veces y con eso obtenemos también el 24. Vamos con la última figura, que es un rectángulo. Ya hemos mencionado en este video que el área del rectángulo se calcula con la fórmula de base por altura. En este caso tenemos que la base es 9, la altura es 3 y 9 por 3 es 27. 27 unidades cuadradas sería el área de este rectángulo. Para el caso del perímetro vamos a sumar el contorno de este rectángulo y la suma sería 3 más 9, 3 más 9, más este otro lado que vale 3, más este otro lado que vale 9. Entonces nos quedó así. Vemos que hay dos números o dos pares de números iguales. Aquí tengo el 3 y el 3 y aquí tengo el 9 y el 9. Por lo tanto, la fórmula
del perímetro del rectángulo puede resumirse como 2 veces la base por más 2 veces la altura. 2 veces la base más 2 veces la altura. Tenemos aquí 2 veces el 9 más 2 veces la altura, que es 3. Si sumamos, vamos a obtener como resultado 24. 3 más 9, 12, más 3, 15, más 9, 24. O si sumamos de forma agrupada la base, sería 2 veces la base, que es 18, más 2 veces la altura, que es 6. 18 más 6, 24. Analicemos ahora y respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué hicimos para calcular el perímetro y el área del triángulo? Bueno, para el caso del perímetro sumamos simplemente sus lados, y para el área multiplicamos la base por la altura y el resultado de esa multiplicación la dividimos entre 2. Los procedimientos dependen de las medidas de las figuras. ¿Dependerán los procedimientos de las medidas de las figuras? Bueno, la respuesta es que no, porque el procedimiento en sí va a depender del tipo de figura, ¿sí? Y obviamente de lo que se quiere calcular. Para el perímetro podemos decir de forma generalizada que el procedimiento es el mismo si tomamos en cuenta que lo que debemos hacer es sumar los lados de la figura de la cual se quiere calcular el perímetro. Simplemente sumamos los lados o el contorno. Aquí en el triángulo sumamos los lados, en el cuadrado sumamos los lados y en el rectángulo sumamos los lados. Pero para el área sí tendríamos una diferencia en cuanto a las fórmulas que vamos a utilizar, dependiendo de el tipo de figura, no dependiendo de las medidas, ¿verdad? Porque si tenemos un cuadrado cuyo lado o cuya medida del lado es 8, pues el procedimiento es el mismo. Para el perímetro, sumar los lados, y para el área, pues multiplicar el lado por lado, que sería 8 por 8. Por lo tanto, no, los procedimientos no dependen de las medidas, dependen del tipo de figura. Escribe 2 fórmulas que recuerdes para calcular el perímetro o área de figuras geométricas. Vamos a escribir aquí 2 fórmulas. La más sencilla de ellas, que es la del cuadrado, que nos dice que el perímetro es 4 por L. 4 veces L, y con eso calculamos el perímetro del cuadrado. 4 veces el lado del cuadrado. Para el mismo cuadrado tenemos también que el área es igual a la base por la altura. Aquí es B por A o base por altura, el área del rectángulo, y aplica para cualquier rectángulo. Ahí tenemos ya nuestras 2 fórmulas. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Si se conoce el perímetro de un cuadrado, ¿cómo podemos saber la medida de sus lados? Tomando como referencia este cuadrado, el perímetro del cuadrado, según vimos con anterioridad de este en particular, es 24. Si sabemos que el perímetro es 24 y no tengo yo la medida del lado, ¿cómo podemos saber la medida de estos lados? Muy bien, si tomamos nuestra fórmula, que es 4 veces L, la fórmula del perímetro 4 veces L, y esa fórmula nos da como resultado el perímetro, entonces yo puedo decir que la medida del lado sería calculada a partir de dividir el perímetro entre 4. ¿Por qué? Porque para obtener el perímetro yo multipliqué por 4 el lado. Entonces, para obtener el lado, yo puedo dividir entre 4 el perímetro. Dividiendo entre 4, entonces es la respuesta a este inciso D. En otra pregunta tenemos, si el área de un rectángulo mide 24 centímetros cuadrados y su base 8, ¿cuánto medirá su altura? Vamos a suponer un rectángulo que tiene como área 24 centímetros cuadrados y la base mide 8. ¿Cómo calculamos la altura? Bueno, si recordamos, la fórmula para el área del rectángulo es base por altura. Si yo ya tengo el área y tengo la base, ¿cómo le hago para calcular la altura? Muy bien, divido el área entre la base, que es la cantidad que yo tengo conocida o del cual tengo el dato, y con eso obtendríamos la otra medición, que es la altura. Entonces, si tengo el área, divido el área entre la base para obtener la altura. ¿Cuánto nos da? 24 entre 8 nos da 3. La altura entonces sería 3 centímetros. ¿Cómo determinamos esto? Pues lo determinamos a partir de la fórmula del área del rectángulo, despejando la altura. Espero que hayas entendido el análisis que hicimos
del cálculo de áreas y perímetros de estas tres figuras geométricas para que posteriormente puedas tú resolver por ti mismo cálculo de área y perímetro en el triángulo, el cuadrado o el rectángulo. Hasta la próxima.